pero cuando Diego hace obra, oye, pues. Diego, yo tengo una pregunta y es, ¿te consideras pionero en ese tema o en ese auge de todas estas personas que llegaron, buscaron arquitectos o buscaron con quién desarrollar sus proyectos y fuiste un filtro o un dosificador para ese tipo de cliente? ¿Consideras que fuiste pionero comercial inclusive en eso, no solo como arquitecto? Bueno, puede ser, sí, tal vez puede ser. Pasa algo muy interesante cuando tú sales de tu ciudad y es que yo no sé por qué los locales pensamos que cuando tú sales, eh, sí, traes más información, traes más fogueo profesional, etcétera. Pero de pronto eso me sirvió muchísimo, ¿cierto? El estar expuesto a diseñar y a trabajar en Bogotá como capital, pues obviamente y volver a una ciudad, eh, entre comillas, provincia, Sí. pues daba cierto ranking de alguna manera ante el usuario de que fuera un arquitecto que había trabajado por fuera. Tal vez eso influyó. Eh, pero definitivamente yo soy un tipo que siempre digo, las cosas no es que la vida sea de suerte, sino que es que tú tienes que trabajarlas para lograrlas. Sí. Mientras tú la trabajes y lo hagas con pasión, las cosas se van dando. Tal vez fue una casa, luego esa llevó a la otra, luego ese cliente recomendó a otro. Y sí, empezamos en un proceso de un cambio de la arquitectura en su imagen. También porque yo viajaba mucho a los Estados Unidos, entonces siempre fui muy inquieto en las nuevas arquitecturas. Siempre desde la universidad mi revista preferida era la Record, Architectural Record, entonces siempre era un poco más avanzada en cuanto a vanguardia en arquitectura, en diseño, y tuve la fortuna de pronto de dar con clientes que se aventuraban a cosas nuevas, ¿cierto? A cambiar un poquito el concepto, y eso pudo ser uno de los ingredientes, que cuando tú empiezas a proponer cosas nuevas y empiezan a gustar, Sí. de pronto el amigo de este ya dice, bueno, yo quiero algo como lo que le hiciste, pero mejóramelo y te obliga a investigar. Yo pienso que eso Súper. nos ha pasado a todos en este proceso de estos años, ¿no? Sí, total. Que venimos en una investigación continua de la arquitectura y en una evolución de las propuestas. Súper, Diego. Me parece importante entonces ligar esto a entender cómo Diego Hernández, porque sé que lo consideras, o sea, el tema cafetero, paisaje cultural cafetero, la historia que nos rige también, de qué manera vas llevando un poco esas categorías que han estado siempre presentes en nuestra arquitectura, porque finalmente resultan siendo atractivas para ese cliente. Voy a decirlo muy vagamente, aparecerá el patio cafetero en algún punto, Ujú. esa zona perimetral, no necesariamente a manera puntual ni a manera específica como la chambrana y esto, porque pues obviamente no es así, Sí. sino que el interés es saber cómo has manejado esos elementos a nivel comercial, cómo lo has Esa llevado a tu obra. reinvención, Exacto. esa reinvención de lo que fue nuestra arquitectura. Mm, Hay un tema particular en el principio de mis casas. Digamos, si hablamos de casas de hace 10, 12 años, Sí. vas a ver muchas de mis casas con techos pendientes. A mí el techo a dos aguas me enfrentó como a una discusión conmigo mismo. ¿Por qué tienen que ser a dos aguas típicas como la casa campesina? Porque yo no puedo hacer una casa como una aleta de un avión, las dos aguas invertidas, ¿cierto? Como el Sí. alero de un avión. Y esa fue de mis primeras casas. Empecé como a experimentar un poquito en cambiando las pendientes de las cubiertas, usando la misma teja de barro, ¿cierto? Pero buscándole a ese alero como algún atractivo, entonces que el alero me terminara más delgado y empezara más grueso, que la estructura tuviera cierto dinamismo, tuviera cierto diseño, investigar ya, entonces ya no era madera, sino que eran estructuras metálicas, ya estábamos con el G-Plug, entonces podemos forrar, podemos tapar o podemos dar muchas de las estructuras a la vista. Fue empezar un poquito como a aventurarme en eso y a combinar esto con volúmenes cúbicos. Siempre me ha gustado mucho la arquitectura moderna, Sí. de la arquitectura que se desprende del Bauhaus, y empezar a combinar cómo esta arquitectura puede dar unas reinvenciones interesantes. Los pasamanos, ¿cierto? Muy Eh, interesante eso. los pasamanos, uno también puede, si ya la macana, por ejemplo, no la podíamos usar porque es un material que está en extinción y hay que preservarlo, pues hombre, está el metal, están las platinas metálicas, está otra serie de elementos que pueden crear esa abstracción. Recuerdo una casa también que hicimos con madera, no es un material que yo use mucho,
pero levantamos las columnas del pasillo en platinas metálicas para no llevar la madera hasta el piso, con unos dilatadores y lo mismo en la parte superior. Entonces era empezar uno como a crear las famosas corredores nuestros, a experimentar, y todo esto empezó como a dar unos resultados interesantes. Entonces yo pienso, Sebas, que es como reinventar, reestudiar, pero ya con unas bases que traíamos, sin olvidar el clima, sin olvidar la orientación, sin olvidar que tenemos que hacer análisis de lotes, sin olvidar que estamos en un clima lluvioso. Entonces yo pienso que es una sumatoria de cosas, ¿no? A mí me parece muy fuerte eso comercialmente, o sea, en el concepto y la teoría suena muy bien porque claro, tiene toda la dirección a la arquitectura, al diseño, al concepto y cómo se tiene que concebir la casa. Pero lo digo comercialmente es porque finalmente con un elemento histórico, y yo soy muy partidario de eso, si yo quiero ser un arquitecto que en este momento comercialmente pueda vender, tengo que traer esos elementos históricos de lo que era, por ejemplo, en este caso la casa cafetera, vincularlos a mi obra, claro, conceptualmente, y sacarlos al cliente que se siente atraído por este paisaje o por este territorio. Finalmente es un modelo de venta muy interesante. Otra pregunta que yo tengo es, claro, Diego estudia todo el sector cafetero, lo entiende de esa manera, pero cuando Diego hace obra por fuera, se da la tarea también de entender esos sectores, de empezar a compenetrarse con ellos. Tengo una experiencia muy linda, Sebas, que no sé si tú conoces. Yo fui invitado como jurado a un país suramericano para un concurso privado y era jurado. Me fui como jurado y declaré desierto el concurso porque nada me gustó. Había un arquitecto paraguayo, un uruguayo y un chileno en el concurso. El jurado era el alcalde de la ciudad, era otra persona que era un empresario y yo, para una multinacional. No nos gustó ninguna de las propuestas. Obviamente, pues se basaban mucho en el concepto mío como arquitecto porque expuse cuáles eran los lineamientos que me hacían pensar que ninguna cumplía como con las expectativas del programa de necesidades. Finalmente, en medio de todo eso, se armó la discusión y para no declararlo desierto se les extendió un plazo de una semana más. Yo estaba hospedado en Montevideo y nos dijeron, Diego, ¿te gustaría participar dentro de... Metemos un participante más que serías vos? Yo llevaba mi laptop. Yo decía, pero pues solo tengo 5 días para armar una casa y llévenme a conocer el lote, pues todo el cuento. Listo, armamos me sacaron de jurado, me encerré 5 días en el hotel. Te digo pues porque pues obvio no podía tener contacto con nadie, sí, claro. Pues porque pues por ética no debía. Y me tocó investigar. Me di cuenta que en Sudamérica, en estos países como lo que es Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, la forma de construir es diferente a la nuestra y los climas son más extremos. Hay temperaturas altísimas, entonces los muros son diferentes, los espesores de los muros son distintos, las cubiertas son distintas. En muchos de estos países no consigues mobiliario ni para cocina ni para muebles de baño, tienes que traerlos de Brasil. Por otro lado, todos los baños tienen bidet, algo que nosotros ya habíamos quitado desde hace mucho rato. Porque era de antaño claro, de los abuelos. Mira lo importante que es tú ubicarte en el entorno en el que estás para poder diseñar, ¿cierto? Mira lo importante que es estar metido en esa idiosincrasia. Y obvio, me tocó leer un día entero antes de ponerme y ver muchas obras antes de ponerme a diseñar. Finalmente me gané la casa. Al quinto día, cuando llegó pues lo del concurso, obviamente cuando saqué el laptop, afortunadamente todos dijeron, no, definitivamente no hay ni... Pues miraron las otras, pero dijeron, no, es la casa de Diego, la del colombiano. Pero yo creo que también tuve ahí una gran ventaja, y primero fue porque, sin ser de allá, investigué, le puse sentido común, Seba, le puse sentido común, que es lo que nos falta mucho a muchos arquitectos. Hombre, si estoy aquí y usan el bidet es por alguna razón. Claro, es que hay una influencia europea impresionante en Sudamérica, sí, claro, de migración europea. Eso no lo podemos olvidar. Segundo, el clima. Tercero, ¿de dónde traigo los elementos? ¿Se producen, no se producen? Hay que importarlos. Hay que como coger muchos factores. Obvio, hacer un análisis de lo que había alrededor para poder proponer una casa muy interesante que realmente nos dio un resultado bastante atractivo
cuando la casa estaba en obra negra, porque yo quedé como supervisor de la obra. Cuando la casa estaba en obra negra, yo viajaba cada 3 meses a revisar la casa o cada 2. Un árabe propuso $1.000.000, te estoy hablando de hace 12 años, 13 años, en una casa que solo se veía una estructura ahí pelada, desnuda, y apenas vio los planos dijo que daba $1.000.000 por lo que había ahí. Entonces fue muy interesante, ¿cierto? El hecho de poder haberme aventurado a desarrollar proyectos en otras ciudades. Y yo creo que ese miedo lo perdí porque con el único jefe que he tenido, que era con Juan Carlos Gaviria y compañía, Juan tenía empresa en Miami. Entonces me enfrenté a conocer sistemas constructivos de otro país como los Estados Unidos, con una medida métrica diferente, con unos sistemas constructivos diferentes, en una ciudad extrema como Miami en clima. Entonces yo creo que todo eso sirvió. Perfecto. Esto nos liga también a otra cosa. Yo creo que vamos a entrar ya en la fase álgida y final del conversatorio de la charla. Y es entender a qué retos, yo creo que esto nos sirve a muchos, pero a qué retos se enfrenta un arquitecto, porque muchas veces se plantea como una profesión lineal. En la academia jamás aparece o aparecen todos los factores que pueden dinamizar o cambiar el mercado, movernos. Y cuando salimos a enfrentarnos a eso, simplemente somos muy endebles y chocamos y caemos y no nos sabemos ni levantar ni tampoco reivindicarnos con el proceso, que yo creo que es muy importante. Sí. Pero un arquitecto que ya tiene este tipo de experiencia y que ha tenido este tipo de obras, ¿qué le aconseja a los arquitectos jóvenes o a esas oficinas que ya van en un trayecto pero que sufren o padecen este tipo de cosas? Además, hago un paréntesis, siendo lo más neutro posible, pero no hay que obviar eso. O sea, Latinoamérica ha pasado por crisis políticas últimamente, Total, sí. La economía es muy volátil en cuestiones de monedas. Muy vulnerable. Claro, total. Y es eso, o sea, nos estamos enfrentando a cosas. Yo creo que las oficinas jóvenes están enfrentando a muchos factores que a lo mejor en otros tiempos no se enfrentaron esas oficinas. Sí. Pero es qué consejo o cómo debería ese profesional joven o en trayecto enfrentarse a eso. Previo a eso, que nos digas cuáles son esos retos más grandes que has tenido, digamos, relativo a lo que estamos hablando un poco. Bueno, yo un consejo que le daría a los profesionales jóvenes es el siguiente. Primero hay que saber escuchar al cliente. Para mí es fundamental, Sebas, es que todo empieza por ahí. Los colombianos no sabemos escuchar. Y te lo digo que a veces ni leemos. Ya me da risa porque cuando uno llega a un aeropuerto en el exterior y se enredas porque no lee. Los colombianos somos tan atacados que ni leemos y de esa misma forma atendemos a un cliente. No lo escuchamos. Sí. Al cliente hay que escucharlo y hay que saber leerlo. Hay que identificarlo. Identificarlo es poner mucha atención. Yo me fijo y te voy a dar un tip. Y es que yo siempre pregunto, ¿usted lee? ¿No lee? ¿Usted juega? ¿Usted ve televisión? ¿Cuántos hijos tiene? ¿De qué edad tiene? ¿De qué edad son? ¿Vive con ellos? ¿Van a su casa? Si son adolescentes, ¿se van para la universidad? ¿No se van? Hay que meterse un poquito en la cocina, Sí, por así decirlo, como decimos los paisas. Nos tenemos que meter un poquito en la cocina, pero en el buen sentido, en el sentido de que tú identifiques esa psicología de ese cliente. Cuando uno lee el cliente, está mucho más cerca de lo que ese cliente quiere obtener, porque estás entendiendo su idiosincrasia, su forma de vida. Sobre todo, se los doy como consejo en esta región y para las oficinas jóvenes. Si estamos recibiendo esta migración, el bogotano no piensa como pensamos los de la colonización antioqueña. El bogotano es una persona más introvertida, que no le gusta socializar tanto, que el paisaje es importante, pero su casa puede ser más blindada hacia el exterior porque no recibe muchas visitas. Lo mismo pasa con el extranjero, que en la zona cafetera pasa mucho, y yo creo que tú has tenido muchos clientes también del exterior o casados con colombianas o con pereiranas que vienen de alguna manera a radicarse aquí o quieren su segunda casa aquí. Pero esa idiosincrasia de ese personaje es diferente y tenemos que identificarlo. Te lo digo porque atiendo muchas personas con unos tipos de identidad diferente y el éxito ha estado ahí, en la lectura que hace uno del cliente. Brutal. Ese es un secreto grandísimo que es casi sentido común, pero que muchas veces los arquitectos no usamos. Brutal. Tú lees ese cliente y le vas a dar fijo. Yo empiezo por preguntarle hasta cuál es tu color preferido. ¿Tú vistes de negro o vistes de blanco? Y el cliente, hijo, ¿qué tiene que ver? ¿Y Todo. sabes por qué? Porque si tú vistes de negro, yo te puedo
puedo dilucidar que tú eres un poco dark, que yo te puedo proponer una casa oscura con materiales tal vez grises, tal vez negros, y te va a gustar. Total, Que tal sí. vez te pueda poner maderas para relacionarlo de pronto con unos zapatos miel. Yo leo todo eso. Si el cliente llega más relajado, más tranquilo, es de jeans y eso, de pronto digo, este man es un tipo de una casa tal vez blanca, tal vez más arena, tal vez más playera, tal vez más relajada. Todas esas cosas influyen, Sebas. Todo eso hay que saberlo leer. Qué importante esa lectura. Yo te voy a comentar una anécdota mía, que sucedió similar. De pronto fue un tema más sensible, pero la importancia de entender la lectura hacia el cliente aquí se vuelve fundamental. Alguna vez tuvimos un cliente, a ver, antes de eso yo creo que uno siempre piensa, o bueno, la mayoría de arquitectos están pensando en cuánto cobrar y cómo simplemente hacer la venta. Gravísimo error, o sea, que hay un Grave gravísimo error. error. Es lo último que debes tocar. Total. El tema plata es lo último que se debe tocar. Y yo prefiero que el tema lo toque el cliente y no tocarlo yo. No, eso está perfecto y yo creo que es un consejo muy acertado. Y te cuento, este cliente llegó exigiendo ventanería por toda su vivienda. Yo soy un arquitecto que no es tan devoto de tanta ventanería ni de tanta luz. Es normal, pero uno se puede adecuar pues siempre a su tipo de cliente que tiene enfrente. Le decía yo que no, o sea, fue un llamado, digamos, constante a chocar en esa parte de él, mucha ventana, yo no tanta, igual yo no soy muy partidario por el tema temperatura también en el sector, hay veces el vidrio antes genera todo un factor contrario, Sí. pero ya cuando hacemos un taller de imaginarios que fue el inicio de esta vivienda, en esta anécdota es decir que el tipo, para resumirlo, nos decía, es que yo simplemente fui hijo de una empleada de servicio toda mi vida, o sea, ahorita soy una persona adinerada, pero fui hijo de una empleada de servicio toda mi vida, viví en una casa que no era mi casa, o sea, vivía en la casa de los patrones de mi mamá. Seguro con una ventana muy pequeña. No tenía ventanas en el cuarto. No, no puede ser. Entonces él decía, olía húmedo todo el día, Imagínate. no podía salir a jugar con los niños de la casa porque no me dejaban jugar con ellos. Imagínate. Ahora yo lo único que quiero ver es luz y aire. Entonces Claro. nosotros quedamos, esto, o sea, nos llegó al corazón. Mira lo importante que es conocer el cliente, ¿cierto? Esas historias hacen arquitectura. Pero ¿cuál está nuestra labor ahí? Y que seguramente tú lo hiciste. ¿Por qué le voy a poner unas paredes en ciertas partes y por qué sí le puedo poner ventanas en otras? ¿Cierto? Ahí es donde está el ejercicio de nosotros como arquitectos de dirigir hacia ese cliente, hacia una media, hacia un promedio que nos dé la solución que él busca. Pero es un ejercicio muy lindo lo que te pasó, pues es una lección grandísima. Claro, Porque es no. que hay mucho detrás de eso. Demasiado, y a partir de eso fue año 2019. A partir de eso ya los imaginarios y los talleres son súper profundos. De hecho, el lema de la oficina es arquitectura sensitiva, es un tema psicológico. La gente dibuja, la gente hace un montón de cosas con nosotros, pero es justo eso. Entonces yo hoy en día veo a las personas y la gente habla de dinero, del metro cuadrado. Claro, eso no deja de ser importante y nunca va a dejar de serlo. Pero detrás de la venta hay experiencia. Finalmente la arquitectura siempre es experiencia, lo espacial es experiencia. Y se nos olvida eso. O sea, toda esa mística y esa magia. Pero se nos ha olvidado que la arquitectura es para seres humanos. Entonces, muchas veces yo puedo hacer una casa X con cierto tipo de imagen, pero esa imagen no es la misma que me pueda representar para el otro. Sí. Yo sé que yo he tenido críticas de que a veces soy muy comercial, y no es que sea comercial, es que yo le doy gusto a mi cliente. Yo no le impongo mi arquitectura. Yo puedo tener un estilo, y si tú ves mis plantas arquitectónicas, todas tienen unas características de ejes que hablan muy lógicamente de una casa de Diego Hernández, de una casa que sale de mi estudio. Tengo unos lineamientos que no negocio, que son circulaciones con remates visuales, unos ejes estructurales muy claros, unos muros que salen, que juegan dentro de la composición de la planta, que es diseño básico si lo miramos por encima. Pero que a la hora de la volumetría sí pueden tener mucha variabilidad, porque es la máscara, es el vestido, es el color blanco que a ti te gusta o es el negro que le gusta al otro cliente. Sí. Entonces ahí yo sí le doy mucho gusto a mi cliente. ¿Quiere la casa oscura? Él es oscuro, es dark. ¿O quiere una casa blanca? Hay clientes que me dicen, quiero una casa completamente negra. Me llegó un cliente así y estamos haciendo una casa muy oscura. Y me parece genial. Yo soy un tipo que me gusta mucho el negro. Pero si tú me pones a escoger entre una casa negra y blanca, yo tal vez diría, me quedo con la blanca. Sí. Pero la casa negra es espectacular. Es la lectura de cómo tú vives lo más importante, porque es la casa para un ser humano. No es el ego del arquitecto, es que los arquitectos peleamos con ese ego de querer hacer la obra de nosotros y se nos olvida que es la obra de alguien más. Total, es la experiencia y la historia de alguien más. Nosotros somos escritores de esa obra. Eso lo has descrito perfecto, nosotros somos los escritores. Él a veces nos dicta,
Sí. Tenemos es que saberlo redactar, ¿cierto? Y ahí es donde cometemos el grave error. Por sacar nuestro ego, hacemos unas arquitecturas y hay muchos ejemplos universales, Evas, de casas de famosos arquitectos, incluso nacionales, que tú y yo sabemos, no vamos a nombrar, que no fueron habitadas, porque finalmente no dieron con el espíritu de esa familia, con el alma de esa familia. Yo pienso que tú tienes que hacer casas para seres humanos, no para enaltecer el ego del arquitecto. No, brutal esa parte, brutal llegar como a esas fibras y no solamente hablar de eso, o sea, de crear a partir de la felicidad, a partir de las necesidades, sino que uno De puede... tus anhelos, de tus sueños, de ahí Total. parte. A partir de la penumbra, inclusive uno puede empezar a Exacto. crear de las personas. Ahora que dijiste lo del hijo de una empleada que vivía con esas condiciones tan estrechas, hay algo que de pronto mucha gente no sabe. Yo hice muchísima vivienda de interés social, muchísima. Y eso me ayudó a entender que la parte económica pesa mucho en una casa. Que cada centímetro cuenta, que la ergonomía, los tamaños que tú debes manejar mínimos en ciertas áreas, no los puedes negociar, que un baño tiene ciertas dimensiones. Sin importar el estrato, yo creo que hay ciertas dimensiones que los dos sabemos que tenemos que manejar, ¿cierto? Eso es una escuela muy buena. Y yo le diría a todos los recién egresados, no dejen de hacer un proyecto de vivienda social. Eso me parece lo máximo. Y qué bueno que seas tú el que está No, diciendo no, eso. es que es muy curioso, pero hoy me pasa una cosa muy particular. Me llega mucha gente o me escribe por el Instagram. Eso le iba a decir, usted nos tiene que contar eso en este momento. Usted es arquitecto de estrato 6, a mí me da risa, no me ofende, me da risa. No, yo soy arquitecto, simplemente. No me importa el estrato. A mí no me importa. Si tú llegas y me dices, Diego, tengo un lote de 35 metros cuadrados, me diseñas la casa, es una maravilla porque tengo que desplegar más creatividad para darte tus necesidades en 35 metros. Que quien me dice, tengo un lote de 3.500. Entonces, Evas, mira qué es eso. Es muy chistoso. Obvio, yo publico muchas de mis casas de 500, 600 metros, sí. Pero también tengo casas de 35, de 40, de 50, de 60 y son ejercicios maravillosos. En estos días hice una casa de solo 150 metros y tenía que tener 4 habitaciones, sala de televisión, sala comedor, deck y jacuzzi. Dios mío. Pero no tenían más presupuesto y la hicimos. Y todo el ladrillo a la vista para que fuera económica y ahorrarse en el revoque. Esos ejercicios tallan mucho al arquitecto. Entonces por eso yo digo, uno de mis grandes consejos, no salgan con esa mentalidad de que van a hacer viviendas estrato 6. No. La realidad de países latinoamericanos es otra. Yo me pulí haciendo vivienda social. Obvio, también hice en mi oficina, cuando estaba con Juan Carlos, viviendas estrato alto. Pero el gran grueso de nuestra empresa era vivienda social. Y esa vivienda social te crea a ti el camino para entender todo este tema de la economía, de las dimensiones y de la realidad del país. No, brutal, Diego, brutal. Yo creo que eso que nos estás diciendo es una enseñanza muy grande para todos, para esos egos altos también, Sí. que se vayan diluyendo porque, o sea, la arquitectura casi que también es un tema moral y social. Es social. Claro, y Es que social. tenemos que otorgarle a la vida y a muchas cosas. Estamos siempre pensando en la élite, estamos viendo revistas, estamos Sí. viendo un montón. Valga lo que voy a decir, es un tema de pornografía visual en temas Sí. arquitectónicos. Cuando hay un detrás de cámaras brutal, así como tú lo cuentas, así como esta anécdota que te estaba contando, Que parece lindísima anécdota. es muy bonita. Y llegamos es a eso. Por eso me parece idóneo que hubieras estado acá en este inicio. O sea, ¿quién más para eso? Pero entonces ya cerrando este tema un poco, quiero que entremos a hablar y como tú lo decías al principio, también agradecer al área andina que nos abrió este espacio y Sí. que van a hacer un montón de espacios para que estas situaciones comiencen a suceder. Pero tú, ¿cómo ves o cómo estás catalogando ahorita este tipo de espacios que están involucrando, digamos, esa luz o esa verdad que necesita la arquitectura? O sea, que está apuntando directamente a eso, a que se vea la realidad de lo que está pasando en el mercado, sin egos, sin envidias y sin nada por el estilo, y a lo mejor hacerlo como lo está haciendo una ciudad como Medellín, que vincula toda una cúpula de arquitectos de élite, pero que todos se dan la mano y se catapultan. Bogotá también lo viene haciendo. Tenemos de pronto que entrar un poco en esa onda, o cómo lo estás viendo desde estos espacios que estamos tomando. A mí me parece, yo siempre he hablado, por ejemplo, de mi ciudad como una ciudad muy talentosa. Creo que contigo lo he hablado, yo me siento orgullosísimo de que he visto unas generaciones súper talentosas con unas propuestas
grandiosas en diseño, creativas en volumetría, creativas incluso en solución de función, con unas renderizaciones y unas visualizaciones a un nivel de cualquier ciudad del mundo. A mí eso me encanta que esté pasando. ¿Qué pienso yo que sí debemos hacer? Que es hacer lo que hacen los paisas. Tenemos que apoyarnos en todos los estudios. Yo pienso que, por ejemplo, si a mi empresa llega algún trabajo que yo no pueda hacer por alguna razón, yo sí tengo en mi ciudad un grupo de profesionales con el cual puedo contar. Y yo pienso que todos deberíamos unirnos de esa manera, es decir, que los arquitectos podemos apoyarnos, no ver en el otro el rival. Yo soy de los que pienso que las zapaterías se ubican todas en la misma cuadra por alguna razón, porque es que si aquí no encuentro mis zapatos, pues lo encuentro al lado. Hombre, los arquitectos deberíamos ser iguales, ¿cierto? Tener todo ese corazón como para extenderle la mano, pero es que nos llenamos de egos, de verdad. Muchas veces los arquitectos llegábamos a ese nivel de que no comparto ni siquiera qué estoy haciendo porque es que es un recelo y no puedo ni contar el proyecto. No, muchas veces hasta que un proyecto mío lo veas tú, le va a dar un plus porque tú vas a ver cosas que yo no veo. Si yo veo un proyecto tuyo, seguramente te va a decir, Sebas, esto no podría quedar mejor así. Sí. Pues yo creo que eso debería ser. Y a nivel del tema social, yo pienso que sí hay una gran responsabilidad de parte de nosotros para colaborar con las ciudades, para colaborar. Cada cosa que nosotros hacemos es un tejido de ciudad. Cada casa que tú haces, cada ladrillo que se pone todos los días es un tejido social. Es algo que va a beneficiar a un ser humano y algo que va a afectar o no va a afectar el urbanismo de una ciudad. Entonces debemos pensar todos qué tanto estamos aportando como arquitectos para ese tejido urbano. Yo pienso que eso es una responsabilidad social que tenemos todos como arquitectos. Diego, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese cierre también es muy acertado, totalmente partidario de él. Y yo invito a todos los profesionales que nos están viendo o escuchando a que entren un poco en esa onda. Y simplemente tenemos que catapultarnos, tenemos que ser una red de apoyo en muchas ocasiones y comenzar a ver la arquitectura desde esos puntos sensibles, desde esos puntos neurálgicos con el cliente que también son importantes y no solamente como una venta, construyo y salgo del proyecto y hasta ahí llegaron las cosas. Sí, exacto. Entonces básicamente eso, yo creo que con esto podemos ir dando cierre a este capítulo, Sebas, Diego. Muchísimas gracias. Agradecerte porque sé que siempre has estado ahí presto para cuando te hemos buscado y para todo el tipo de este contenido. Sebas. No, la verdad es que la parte académica me gusta muchísimo y sobre todo que me gusta Fuiste muchísimo. profesor. Yo fui profesor, sí, fui profesor 3 años. Lo dejé por temas de trabajo, porque no tenía tiempo, pero me encanta. Me encanta y me parece que parte de lo que, por ejemplo, hago yo al menos desde mi Instagram es, puede que a mucha gente no le guste, o muchos profesionales estén opuestos. La arquitectura es subjetiva, ¿cierto? Es un arte. Hoy puede gustarme a mí, un cuadro puede gustarme tanto la Mona Lisa como un Picasso, y son distintos. Entonces, pero yo sí pienso que las redes las podemos orientar hacia ese lado. También como hacia educar un poquito, que tú también lo haces, que me parece genial, educar un poquito al usuario, educar un poquito a la sociedad de qué hace el arquitecto, ¿cierto? Yo creo que ahí todos ponemos un granito de arena para esto. Y la universidad lo está haciendo muy bien. Yo creo que brindarnos este espacio ya es un gran paso. Sí, claro, es vislumbrar cosas que de verdad tienen que seguir pasando. Ahorita las redes sociales están implicando un montón de información. Total. Hagamos llegar cosas importantes y Total. no simplemente cosas sin uso o contenido basura. Sí, ¿cierto? así es. No, Diego, muchas gracias. Y para todos ustedes, también agradecerles. Saben que se pueden suscribir al canal, activar notificaciones en este espacio que es Vendiendo Arquitectura de 0 a 100 con el área andina. Y que es el primer capítulo de tantos, así que los invito a que estén pendientes del contenido. Nuevamente agradecer a Diego y a todos ustedes como comunidad, muchas gracias. Gracias, Sebas. Listo.